Bienvenidos al canal Notas de Vida, donde en esta ocasión les traigo la historia Un burro que salvó una aldea completa, una historia de inspiración y valentía que nos va a ayudar a cada uno de nosotros para fortalecer nuestras vidas. Por favor, suscríbete para que lleguemos a los 1000 suscriptores y así traerte al menos 2 historias cada día. Había una vez, en una región montañosa de un país lejano, una pequeña aldea llamada San Rocío. Esta aldea, enclavada en lo alto de las montañas y rodeada de colinas verdes y ríos cristalinos, parecía un lugar sacado de un cuento de hadas. Las casas, construidas con piedra robusta y madera cálida, se esparcían por las laderas como perlas en un collar, mientras los caminos de tierra serpenteaban entre los hogares. Los niños corrían libres por los senderos y sus risas resonaban alegremente entre las colinas. Sin embargo, a pesar de su belleza natural, San Rocío vivía bajo la constante amenaza de un peligro latente: los desastres naturales, especialmente los deslizamientos de tierra que, en más de una ocasión, habían arrasado con cosechas y hogares. Entre los habitantes de esta pintoresca aldea vivía un burro llamado Bernardo. Aunque su apariencia era sencilla, con un pelaje gris y ojos grandes y expresivos, Bernardo no era un burro común. Aquellos que lo conocían bien sabían que poseía una inteligencia especial. Bernardo había crecido bajo el cuidado atento de don Eusebio, un anciano agricultor conocido en la región por su sabiduría y bondad. Desde que era un pollino, Bernardo había demostrado tener un instinto agudo, y don Eusebio solía decir que el burro tenía un sexto sentido para percibir el peligro. Muchos en la aldea solían sonreír ante esta afirmación, considerándola una exageración cariñosa de un hombre que amaba a su mascota. A medida que pasaron los años, Bernardo se ganó una reputación de protector silencioso de la aldea. Era común verlo caminar por los senderos que rodeaban San Rocío, siempre atento a su entorno, como si vigilara cada rincón con una atención especial. Los niños lo adoraban y solían montar en su lomo mientras él avanzaba pacientemente por los caminos. Los adultos lo respetaban y apreciaban, conscientes de que Bernardo no era un simple animal de carga. En más de una ocasión, había salvado a algún aldeano de perderse en la niebla o de caer en un barranco oculto por la vegetación. Bernardo era, en resumen, un miembro querido y valioso de la comunidad. Un año, las lluvias llegaron con una furia inusitada. Los aldeanos recibieron las primeras gotas con alegría, pues auguraban una cosecha abundante. Pero la lluvia no cesó. Día tras día, las nubes negras cubrían el cielo, y el agua caía sin descanso, empapando la tierra y llenando los ríos hasta el borde. Las colinas que rodeaban San Rocío, normalmente verdes y firmes, comenzaron a volverse traicioneras. La tierra saturada de agua se volvía resbaladiza, y pequeños desprendimientos comenzaron a ocurrir en las laderas. Los aldeanos, que inicialmente no se preocupaban demasiado, comenzaron a observar con inquietud cómo la lluvia no daba tregua. Con el paso de los días, Bernardo se volvía cada vez más inquieto. Pasaba las noches rebuznando, como si intentara alertar a los aldeanos de un peligro inminente. Durante el día caminaba sin descanso por la aldea, deteniéndose en cada casa y en cada rincón, como si quisiera asegurarse de que todos estuvieran a salvo. Su comportamiento llamó la atención de don Eusebio, quien había aprendido a confiar en el instinto de su fiel compañero. Cada vez que Bernardo pasaba más agitado por la aldea, don Eusebio sentía que algo terrible se avecinaba. Los viejos amigos de don Eusebio, que también habían visto muchos inviernos en la región, comenzaron a preguntarse si no sería prudente tomar precauciones. Una noche, la tormenta fue particularmente violenta. El viento aullaba entre las montañas como un lobo enfurecido, y la lluvia caía en torrentes, golpeando las ventanas y techos con una fuerza que hacía temblar las casas. Bernardo, en lugar de buscar refugio en su corral como lo hacían los otros animales, permaneció afuera, mirando hacia las colinas con una expresión de profunda preocupación. Sus grandes ojos, normalmente tranquilos, reflejaban ahora una ansiedad que resultaba casi palpable. Don Eusebio, incapaz de dormir ante el estruendo de la tormenta y el comportamiento inusual de su burro, salió a ver qué estaba ocurriendo. Cuando se acercó a Bernardo, el burro comenzó a tirar de su ropa, como si quisiera llevarlo a algún lugar.
Don Eusebio, intrigado y con una creciente sensación de urgencia, decidió seguir a Bernardo, aunque su corazón latía con fuerza. El burro lo guió por los caminos empapados, sorteando charcos y deslizamientos menores hasta un acantilado que dominaba el valle. Desde allí, don Eusebio pudo ver algo que le heló la sangre. Una enorme grieta se había abierto en la montaña, justo sobre la aldea. La tierra, saturada de agua, estaba al borde del colapso y un deslizamiento de tierra parecía inevitable. Era como si la montaña, cargada de una energía oscura, se preparara para soltar un aliento destructivo que arrasaría todo a su paso. Don Eusebio comprendió de inmediato la gravedad de la situación. Si la montaña cedía, toda la aldea sería arrasada en cuestión de minutos, sin dejar tiempo para salvar nada más que las propias vidas. Sin perder un segundo, comenzó a correr de vuelta a San Rocío, gritando a todo pulmón: «¡Evacúen la aldea! ¡La montaña se va a derrumbar! ¡Tenemos que salir de aquí ahora mismo!». Los aldeanos, despertados por los gritos y la insistencia de don Eusebio, comenzaron a salir de sus casas, todavía aturdidos por el sueño y la confusión. Algunos, al ver la desesperación en el rostro de don Eusebio y el comportamiento inusual de Bernardo, no dudaron en empezar a recoger a sus familias y dirigirse hacia los terrenos más altos. Otros, sin embargo, se mostraron escépticos. Después de todo, la aldea había resistido tormentas antes, y muchos pensaron que don Eusebio estaba exagerando, o que el peligro no era tan inminente como él lo describía. Pero Bernardo no se dio por vencido. El burro, consciente del peligro inminente, corría de casa en casa, rebuznando y empujando a las personas para que se movieran. Su insistencia, combinada con la creciente angustia en el rostro de don Eusebio, finalmente logró convencer a los más reticentes, y poco a poco, toda la aldea comenzó a movilizarse. Los hombres, mujeres y niños, algunos con lágrimas en los ojos y otros con la mirada decidida, siguieron a Bernardo, quien lideraba la marcha, guiándolos por un sendero seguro hacia las colinas. La evacuación fue rápida, pero no sin tensión. Mientras subían por el camino resbaladizo, algunos aldeanos tropezaban o se quedaban atrás, pero Bernardo siempre volvía a buscarlos, asegurándose de que nadie quedara rezagado. Su valentía y determinación inspiraron a todos, y en medio del caos se formó una especie de lazo silencioso entre el burro y la comunidad. Cada vez que alguien caía o dudaba en seguir, Bernardo estaba allí, como una presencia constante que les recordaba la urgencia de la situación. Finalmente, cuando el último aldeano llegó a un lugar seguro, se escuchó un estruendo ensordecedor. Desde las colinas, los aldeanos observaron con horror cómo la montaña se desmoronaba. Un gigantesco deslizamiento de tierra cubrió la aldea en cuestión de minutos, arrasando con todo a su paso. Las casas, los campos, los caminos, todo quedó sepultado bajo toneladas de lodo y rocas. El lugar donde hasta hacía poco se alzaba San Rocío, ahora no era más que un desierto de barro. El silencio que siguió fue sobrecogedor. Los aldeanos, aún en estado de shock, se dieron cuenta de lo que había ocurrido. Sus hogares estaban destruidos, pero gracias a Bernardo no había habido ninguna pérdida humana. Se miraron unos a otros, agradecidos por estar vivos, pero también conscientes de que todo lo que habían conocido se había ido para siempre. El lugar que habían llamado hogar durante generaciones había desaparecido, y con él, una parte de su historia, de sus recuerdos, de sus vidas cotidianas. En los días que siguieron, los aldeanos comenzaron a reconstruir sus vidas. Sin embargo, la tarea no fue fácil. Las lluvias continuaron y el terreno se volvió aún más inestable. Los aldeanos se enfrentaron a desafíos imprevistos, desde la falta de recursos hasta el terreno accidentado. Sin embargo, la comunidad demostró una resiliencia admirable. Trabajaron juntos, compartieron lo que tenían y ayudaron a reconstruir lo que habían perdido. Don Eusebio y Bernardo se convirtieron en símbolos de esperanza para todos. El anciano agricultor, que había perdido su hogar, pero no su espíritu, lideró a la comunidad con sabiduría y determinación. Bernardo, por su parte, se convirtió en el héroe no solo de San Rocío, sino de las aldeas vecinas. La historia de su valentía se extendió rápidamente,
y pronto la leyenda del burro que había salvado una aldea entera se convirtió en una historia famosa que se contaba en todas partes. Los niños que siempre habían querido a Bernardo, ahora lo seguían a todas partes, escuchando con atención las historias de su valentía. Se organizaban pequeñas reuniones en las que los ancianos relataban los eventos de aquella noche fatídica, y Bernardo se mantenía al centro, recibiendo caricias y elogios. Los adultos, por su parte, comenzaron a ver al burro bajo una nueva luz, reconociendo que la grandeza puede encontrarse en las formas más inesperadas. Con el tiempo, San Rocío fue reconstruida en un lugar más seguro, lejos de las montañas traicioneras. La comunidad, unida por la experiencia que habían compartido, decidió aprender de los errores del pasado y construir de manera más segura. Las nuevas viviendas se construyeron con técnicas más avanzadas y se establecieron sistemas de alerta temprana para cualquier futura amenaza. Bernardo vivió el resto de sus días en paz, siempre cuidado y querido por todos. Era una figura central en la aldea, y sus días se llenaron de caricias, mimos y el respeto que se ganan aquellos que han demostrado un valor y una sabiduría excepcionales. Para los aldeanos, Bernardo no era solo un burro, era el símbolo de la valentía, la sabiduría y la unión de una comunidad que había aprendido a valorar lo verdaderamente importante en la vida. Cada año, en el aniversario de la evacuación, los habitantes de San Rocío se reunían para celebrar su nueva vida y rendir homenaje a Bernardo, el héroe que los había salvado. Se contaban historias de cómo el burro había guiado a la aldea a través de la tormenta, y las leyendas de su valentía se convertían en un recordatorio constante de la fuerza que puede encontrarse en los lugares más inesperados. La historia de Bernardo se transmitió de generación en generación, y se convirtió en una inspiración para todos, recordando que la verdadera grandeza no siempre se encuentra en el tamaño o en la apariencia, sino en el corazón y el espíritu de cualquier ser viviente. Su leyenda vivió mucho después de su muerte, y cada vez que un nuevo burro llegaba a la aldea, se le contaban las historias de Bernardo, el burro que había demostrado que incluso los más humildes entre nosotros tienen el poder de hacer cosas extraordinarias. Así, la aldea de San Rocío no solo reconstruyó su hogar, sino que también construyó un legado de valentía y esperanza. La historia de Bernardo, el burro que una vez fue subestimado, se convirtió en un faro de luz para aquellos que enfrentan desafíos, demostrando que la grandeza verdadera y el coraje se encuentran en los actos más humildes y en los corazones más puros. Y así, en los caminos y senderos de San Rocío, la memoria de Bernardo perduró, como un recordatorio de que incluso en los momentos más oscuros, siempre hay un rayo de luz, y que la grandeza se puede encontrar en los lugares más inesperados. Su leyenda continuó inspirando a todos aquellos que escuchaban la historia, recordando a generaciones futuras que el verdadero heroísmo no se mide en fuerza o tamaño, sino en la valentía de actuar con determinación y amor.